Bueno, es una pregunta muy difícil, elegir entre asiáticas o latinas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Caro y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, sí, como vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de Q&A a un chico coreano. Pero antes, ya sabes, no olvides suscribirte a todas mis redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram. También suscribirte a mi canal en el botoncito que está ahí abajo. También oprimir la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video y tú seas el primero en verlo. También regalarme muchísimos likes y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, empecemos. Bueno, si tú eres nuevo por mi canal, ya yo hice la primera parte de preguntas y respuestas a un chico coreano, por aquí te lo voy a dejar. Y el link está en la parte de abajo. Esta vez lo hice con un chico que se llama Andrés, que es de Paraguay, pero en este momento está viviendo en Corea. La vez anterior, cuando hice el primer video, lo hice por medio de una videollamada por Skype, pero en esta ocasión quisimos hacer de una forma diferente porque pues Mateo es una persona muy ocupada y pues en mi caso también, y la diferencia de horarios y todo esto. Así que por eso decidimos hacernos las preguntas y mandarnos los videos con las respuestas. En esta ocasión quise traerles otro de mis viejos amigos que la verdad lo aprecio muchísimo. Él se llama Mateo y también tiene su propio canal de YouTube, pero voy a dejar que él mismo se presente. Con ustedes, Mateo. Hola, ¿cómo estáis? Mucho gusto. Me llamo Mateo, amigo de Carolina. Soy de Corea del Sur y estoy haciendo unos contenidos para enseñar coreano en español. El nombre de mi canal es Coreano con Mateo. Ahora vamos con las preguntas. La primera, ¿qué tipo de chica prefieres? ¿Asiática o latina? Bueno, es una pregunta muy difícil, elegir entre asiáticas o latinas. Algunos lados asiáticas son mejores, algunos lados latinas son mejores. Bueno, no me importa la raza o los colores del piel. A mí me importa más la persona, quien me llama la atención más, mentalmente y físicamente. ¿Cuál sería tu forma de conocer chicas? ¿Por medio de redes sociales, por medio de amigos o por medio de citas a ciegas? No me importa la forma de conocer una persona. Eso puede ser redes sociales, de amigos o unas citas a ciegas. Cualquier manera está bien. ¿Qué es lo primero que le ves a una chica físicamente? Bueno, físicamente yo veo primeramente la cara y los ojos y las manos. Creo que las manos son más importantes para mí. Es que dice que la mano tiene la historia de una persona y a mí me gustan mucho las manos de las mujeres, suaves y también finas. Son muy distintos que los hombres, así que me atraen mucho las manos finas y suaves de las mujeres. ¿Cuál sería el sitio perfecto para ti para tener una primera cita? Creo que un café es perfecto para la primera cita. Porque la gente quiere estar con otras personas y siente más cómodo. Y en la primera cita lo conocemos juntos, así que estar en un sitio público es mejor para conocer más poco a poco. ¿Cuál sería tu estrategia para llamar la atención de la chica que te gusta? ¿Cómo le demuestras interés? Yo no tengo la estrategia para llamar la atención de las chicas. Es que a mí me importa más la conversación buena y natural, y así que le pregunto muchas cosas para continuar la conversación y tal. Eso es todo. Si tu chica te pide que te mudes con ella a Latinoamérica, ¿lo harías? Bueno, sí, me gustaría conocer Latinoamérica, así que ¿por qué no?
encuentro íntimo en la primera cita. Bueno, sí, ¿por qué no? Si me atrae mucho la chica, sí, ¿por qué no? ¿Tu familia aceptaría una relación con una extranjera? Mis padres son muy abiertas, así que no les importa la raza, de dónde es o algo así. Así que, bueno, y además ellos están esperando sus nietos, así que no les importa. ¿Cuál sería el país de Latinoamérica que más te gustaría conocer? Bueno, la verdad me gustaría conocer todos los países en Latinoamérica, como yo tengo la licencia del estudio de Latinoamérica, pero yo he visitado solamente a México. Y si elijo uno de ellos, bueno, Colombia. Yo tengo muchas ganas de conocer las ciudades de ahí, como Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Pues algún día yo me voy a visitar a las ciudades en el futuro. Y por último, ¿podrías darle un mensaje a todas las chicas que quieren ir a Corea? Bienvenido a Corea. Corea tiene muchas cosas interesantes como K-pop, K-drama y las películas y las comidas coreanas como kimchi y deporte, taekwondo y fútbol. Y también la tecnología es lo mejor en el mundo. Y además, los chicos son muy guapos. Así que tenés que conocer algún día este país. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerda que de este video hay una segunda parte en el canal de Mateo, que es donde él me pregunta cosas a mí y está súper genial. No olvides suscribirte al canal de Mateo y en la parte de abajo están todos los links de sus redes sociales. Así que sin más, te mando un beso enorme y como siempre, no olvides sonreír. Bye.